pasada nos trataron muy bien acá, ¿verdad? Sí, ojalá que esté ahorita la cita. Sí, es la misma casa, ¿verdad? Sí. Sí, buenos días, ¿qué se les ofreció? Buenos días, disculpen. Nosotros les traemos un mensaje especial. Ojalá que usted tenga tiempo de escucharnos y nos permita un momento entrar a su casa para hablarle acerca de la palabra de Jehová. Sí, estamos proclamando el reino de Dios, el reino de Jehová, que usted puede aclarar sus dudas como en este libro, el Apocalipsis, que lo puede estudiar en familia. Oiga, ¿viene de parte de algún sacerdote, del padre aquí de la parroquia? No, de ninguna manera. Seguramente que ustedes nos conocen ya, somos testigos de Jehová, por eso venimos de casa en casa. Mire, estamos un poquito ocupados, pero si gusta pasar, creo que Sí. podemos hablar adentro un momento. Sí, gracias. Mucho gusto. Ay, no vayas a chillar, nene, no vayas a chillar. Somos jóvenes. ¿Qué pasó? Ah, Que quieren hablarnos sobre la Biblia. qué bueno. Buenos días, señor, buenos Mucho días. gusto. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, nomás que estábamos un poco ocupados aquí con el niño que estaba llorando. Y por qué eso era mi bonito, esposa. bebé. ¿Cómo se ¿Sí llama? parece? No, es precisamente lo que le decía, que estamos un poco ocupados, o sea, todavía no lo llevamos a bautizar hasta el próximo domingo y estamos con los preparativos, sí, usted sabe, pero siéntese. Tomen asiento, por favor, Sí, tomen gracias. asiento. Muy amable, muy amable. ¿A qué se debe su visita? Venimos proclamando el reino de Jehová. Ajá. No sé si ustedes tengan tiempo. Precisamente el tema que mencionaron sobre el bautismo es algo muy importante profundizar. Qué bueno que podemos platicar acerca de ese tema. También nosotros nos gustaría conocer dónde se fundamentan acerca de este tema. Claro que sí, podemos mostrarle en las Santas Escrituras, no sé si ustedes tengan su Biblia, para poder profundizar. Sí tenemos una Biblia, sí nos pasa la Biblia. Podemos citar Marcos capítulo 16, versículo 16, donde nos comprobará que aquel que quiera ser bautizado tiene que creer. Ajá. Dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. He aquí pues, este pequeño no cree, ni puede creer, todavía no tiene conciencia de que Jesús existió. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes tomen al niño y bauticen? Para esto se necesita bautizar ya de grande. Puede usted comprobar lo que es Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente: por lo tanto, fuimos sepultados con Él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Yo le pregunto, ¿este pequeño puede arrepentirse de sus pecados? Pues no, pues apenas No tiene un puede mes. arrepentirse de sus pecados. Muy bien. Ahora, ¿puede escoger qué vida o qué camino llevar? De ninguna manera. Por eso mismo, Jesucristo nos da el ejemplo de bautizar ya grande. Podemos comprobar en Marcos capítulo 1, versículo 9. ¿Ustedes se bautizan de grande, perdón? Claro que sí. Ah, qué bueno. Dice Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Mm? Precisamente, si Jesucristo se bautizó ya de grande, también nosotros tenemos que ser bautizados en el río. Y ustedes no llevan a cabo la palabra de Jehová. Y además, ustedes dicen que los niños tienen pecado. Es mentira. Sí. Porque los niños son de Jesús. Usted no puede decir que nace en pecado. Usted Disculpa. puede comprobar.
¿Ustedes hacen lo que hizo Jesús? Sí, porque lo dice Juan 13:15. Os he dado el ejemplo para que hagan ustedes igual lo que yo he hecho. Y podemos comprobar en Marcos capítulo 10, versículo 13, donde Jesús llama a los niños. Vamos a escuchar, aquí el hermano leerá. Ajá. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que no podemos nosotros impedir a los niños que vayan a Jesús. Porque si ustedes dicen que el niño nace en pecado, entonces ustedes bien saben que el mal es del demonio, el pecado. Entonces el hijo, si nació en pecado, es hijo de un demonio. No, no puede ser, es ¿Cómo nuestro va a hijo. ser hijo de un demonio? Es nuestro hijo. Pero es que ustedes, si están impidiendo a los pequeños, así como dice Marcos, es lo mismo que hicieron los apóstoles, que no querían que los niños llegaran a Jesús. Mire, hermano, usted ya presentó muchas citas bíblicas acerca del bautismo. Pero lo que se refiere a Marcos 16:16, acordémonos que Marcos, al escribir su evangelio, era dirigido hacia los paganos, hacia los grandes, a los adultos. No podían comenzar con los niños. ¿Por qué? Porque es la primera predicación de los apóstoles. Si vemos el evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20, va a hablar de una manera diferente. Vamos a escuchar. Y busquen en su Biblia también. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mateo 28, versos 19 al 20. Exactamente. Marcos hablaba de creer para ser bautizados. Ahora San Mateo dice que hay que bautizar primero y después enseñar. Y si consultamos con el Evangelio de San Juan, Juan 3, 5 al 6, San Juan va a hablar de una manera más diferente. Ya no va a hablar de adultos ni de niños, sino en una manera general. Vamos a escuchar con atención lo que dice San Juan. Juan 3, 5 al 6. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Juan capítulo 3, versos 5 al 6. Lo ve como el mismo San Juan nos habla de que es necesario el bautismo. San Juan nos habla de que hay que nacer dos veces. La primera mediante la carne, que lo hace ciudadano de este mundo. Y la segunda mediante el Espíritu, que lo hace pertenecer al pueblo de Dios, que es la iglesia. Exactamente. Pero usted se da cuenta que Jesús está hablando con Nicodemo. No está hablando precisamente del bautismo también. Mire, hermano, la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Es la misma palabra. Lo que vamos a tomar es la enseñanza. Aquí está dando a conocer cómo hay que nacer dos veces. Uno mediante la carne y otro mediante el bautismo del agua y del Espíritu. Ahora, si nos damos cuenta, lo que usted mencionaba hace rato, yo le pregunté si ustedes se bautizaban de grande. Usted me dijo que sí. Si hacen lo que hizo Jesús, me dijo que sí. Está bien, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En Marcos 1:8 dice, hay dos tipos de bautismo, el de Juan y el de Jesús. Entonces, Marcos 1:8 dice, pues yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. San Juan dice claramente que Él bautizó con agua, señal de arrepentimiento. Pero dice, atrás viene otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo, que es Jesús, que es diferente este bautismo. Además, este bautismo servía como una señal nada más de arrepentimiento. Juan preparaba el camino del Salvador. A ver, ustedes no hacen lo que hizo Jesús, porque claro que ya sí están hacemos. bautizados. ¿Ya están bautizados? Claro que sí. Ahora, pero no tienen ni 30 años. Jesús se bautizó a los 30 años. Y no van hasta el río Jordán para bautizarse.
Pero sí nos bautizamos en el río. Sí, pero no Ese allá. es el simbolismo que nosotros hacemos. Ahora mire, ¿y qué hizo Jesús después del bautismo? Se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y a los 33 años se muere en la cruz. Si ustedes dijeron que hacen lo que hizo Jesús, esto deberían de hacer. Pero no lo hacen. Entonces, nosotros en la Iglesia Católica no hacemos lo que hizo Jesús, sino lo que mandó. Ahora, otra cosa. Usted dijo que el bautismo sirve para borrar el pecado, nada más. Una vez simbolizado, sí. Ahora mire, ¿por qué se bautizó Jesús entonces si él no tenía pecado? Pues para darnos ejemplo, como lo hemos mencionado anteriormente. Lo que usted acaba de mencionar en Juan 13:15, que Jesús dijo, les he dado ejemplo, aquí no se refiere al tema del bautismo, sino que acababa de lavar de los pies a los apóstoles. Entonces aquí se refiere a la humildad. Usted también mencionó a ese momento que un niño al nacer no tiene pecado. Claro que sí. Por eso vamos a tomar el texto de Salmo 51, verso 7. Aquí mi esposa lo va a leer y también ustedes pueden ver en sus Biblias. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Salmo 51, verso 7. Pero ¿No ve aquí no se cómo? refiere a... Nos está hablando de otra cosa. No, Además, no esto- nos está hablando en otra cosa, está hablando del pecado original, el pecado que ya trae el niño desde antes de nacer. Y Exactamente. por eso es necesario el bautismo para que ese pecado se borre. Pero es que además esto ya no sirve para nosotros. Al venir el Hijo de Jehová, que es Jesucristo, Él ya nos vino a redimir con su sangre. Por lo tanto, esto ya no corresponde a nuestra actualidad, ya no. Lo que usted acaba de mencionar está bien, pero además Romanos 5:19 dice San Pablo que por un solo hombre entró el pecado del mundo y por otro hombre vino la salvación. Por parte de Jesús vino la salvación. Está bien la redención para toda la humanidad, pero ¿cómo vamos a adquirir pues esa gracia que Jesús vino a dejar aquí? Sino mediante el bautismo. De esa manera podemos formar parte también de esa redención que Cristo vino aquí en la tierra a dejarlo. Ahora, ustedes acaban de decir también que Marcos 10:13 dice, dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Ahora, ¿de qué manera le vamos a presentar a un niño a Jesús? Pues enseñándole la palabra de Jehová. Pues ¿cómo le vamos a enseñar si apenas tiene 2 meses? Sí, está chiquito Está muy como- chiquito. En las Santas Escrituras no vamos a encontrar que Cristo haya bautizado a los niños. Es cierto que Él se bautizó para darnos ejemplo, que hemos dicho, pero Él nunca bautizó a los niños. Tampoco bautizó a una familia. Y los apóstoles bautizaron a los pequeños. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar. En la Biblia vamos a encontrar hechos muy claros. Los mismos apóstoles iban bautizando a familias enteras en las primeras comunidades cristianas. Si vemos el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo bautizaron a una familia entera. Busquen en su Biblia, Hechos 16, 31 al 33. Ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de noche, el carcelero los llevó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Hechos 16, versos 31 al 33. Pero es que además aquí está presentando que se bautizaron familias, no dice niños. Aquí no nos habla de niños. Está muy claro, en una familia hay niños y adultos. En la costumbre romana, si vemos en aquel tiempo, abarcaba hasta los esclavos y hasta los hijos de los esclavos. El carcelero no era una persona cualquiera, una persona importante. Entonces, era numerosa la familia en aquel entonces. El carcelero, al pasar a formar parte del cristianismo, no solamente fue él, sino con toda su familia, con todos sus esclavos y los hijos de los esclavos. Es un hecho muy claro que presenta la Biblia. Además, Jesús, al nacer, ¿qué necesitó para pasar a formar parte del pueblo de Israel? Lo que presenta la Sagrada Escritura fue la circuncisión La circuncisión. ¿A los cuántos días se circuncidó Jesús? al 8º día. Al 8º día. Y Jesús no sabía lo que le hicieron. Tenía apenas 8 días y no le pidieron el consentimiento. Oye, Jesús, ¿tú quieres ser del pueblo judío o no quieres ser? No. No con el simple hecho que haya nacido en el pueblo de judío y ya era judío, no. Sino necesitó la circuncisión para pasar a formar parte del antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Pero es que además tú estás hablando de la circuncisión y estamos tratando el tema del bautismo.
En aquel tiempo la circuncisión era como el bautismo que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque de esa manera pasaban a formar parte del antiguo pueblo de Dios, que es pueblo de Israel. Ahora, nos vemos claramente que San Pablo repite en una de sus cartas, por ejemplo, Colosenses 2:12 dice que la circuncisión de Cristo fue el verdadero bautismo. Entonces quiere decir que Jesús se bautizó a los 8 días. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseña para qué sirve el bautismo. No solamente sirve para una cosa como ustedes acaban de decir, sino más bien sirve para 3 fines. Uno es para que se le quite el pecado original al niño. Segundo, recibe el Espíritu Santo. Y tercero, pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Para estos 3 fines sirve el bautismo. Entonces, está muy claro. Nosotros hemos estudiado a fondo, mi esposa y yo, en la parroquia, hemos asistido en cursos, y así hemos logrado una conclusión muy clara acerca de ese tema. Realmente es la primera familia que nos encontramos aquí. Hemos visitado las casas católicas y no hemos encontrado familias preparadas ahora sí como ustedes están haciendo. Y ojalá que ustedes sigan estudiando, profundizando. Nosotros por acá estamos escudriñando las Escrituras, lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Ya que solo en ella podemos encontrar la vida eterna. También nosotros los invitamos, ¿verdad?, que sigan profundizando este tema a la luz de la palabra de Dios y algún día lleguemos a una conclusión con la misma Biblia. Y los invitamos también, como les dije, el próximo domingo será el bautizo de nuestro hijo y los invitamos para que nos acompañen. Aquí tiene la dirección de la parroquia donde va a ser y el salón donde será una pequeña convivencia. Será algo sencillo, pero nos gustaría que nos acompañaran.